Bueno, hoy nos ha tocado hablar de un tema que genera noticia alrededor del mundo. Estamos hablando de la migración irregular. Hoy se están tocando algunos temas sobre si se debe llamar así a este fenómeno, migración irregular, y se debería cambiar por movilidad humana. Está conmigo Oscar Ramírez, conocido en redes sociales como Oscar Blue. Bienvenido a los canales de Senafrón. Esta sería tu segunda vez con nosotros. Sí, un agradecimiento total al país de Panamá, a la autoridad de Senafrón, a ti por recibirme en tu país. Y sí, vamos a esta travesía por segunda vez. Veremos cómo nos va, pero muchas gracias por recibirnos de esta manera tan cálida. Sabes, Oscar, que uno de los mensajes reiterados que ha hecho Senafrón y Panamá en general es que Darién no es una ruta. Sin embargo, la gente sigue entrando por Darién. ¿Por qué crees que se da esta situación? Desafortunadamente, el gobierno estadounidense no ha tenido las llaves y también implementar correctamente el mensaje de los canales de cómo se tiene que hacer la migración documentada, regular, segura sobre todo. Y cuando platicas mucho con los migrantes, ellos te dicen que siempre van con la fe, se mueven con la fe y no tienen otro lugar por donde moverse. Entonces, desgraciadamente, los canales de comunicación, diferentes países también, inclusive México, han hecho esto normalizarlo, a la vez de que Darién se ha vuelto un recurso ya de transporte, y eso yo creo que es un grave error, porque pues ha cobrado múltiples vidas, ¿no? Y el riesgo de los niños, de las mujeres, y los riesgos que se corren a selva en un lugar tan inhóspito para poder transitar. Tú has mencionado algo importantísimo para nosotros. Se han cobrado ya varias vidas. Pareciera que los seres humanos nos vamos insensibilizando ante esta realidad y pareciera como que no importa, amanece de pronto un contenedor lleno de personas de diferentes partes del mundo asfixiadas, que han perdido la vida. No se tiene una contabilidad acerca de cuántos pierden la vida en la selva del Darién, que sabemos que para nada es un paseo, no es como la gente piensa que de pronto van a hacer un trillo. O sea, en realidad ahí se presentan unas situaciones muy difíciles y pareciera que el ser humano se está insensibilizando. Demasiado, y estas políticas de fronteras abiertas generan eso, ¿no? Ha generado, no solamente cobrado múltiples muertes aquí en lo que es en la selva del Darién, pero si cuentan también lo que está pasando en los desiertos como de Arizona, como los de Texas, en Del Río, donde se han ahogado muchísimos migrantes, el tráfico de humanos en la parte de México, donde el coyotaje se ha vuelto un recurso también, y los migrantes se arriesgan y se meten atrás de una caja de tractocamión sin esperar, y con la bendición de Dios y a ver si llegan o no llegan, ponen desgraciadamente su vida en las manos de estas personas, y estas personas pues desgraciadamente a veces toman ventaja y a veces no, y los abandonan, ¿no? Esa es otra de las consecuencias que yo creo que lo que acaba de suceder recientemente en México, en Ciudad Juárez, donde pues más de 39 migrantes perdieron la vida quemados dentro de un centro de migración. Nos hace falta sensibilizarnos un poco más con el tema, entender la situación, y también los organismos internacionales ayudar del problema de raíz para que esto se componga de manera rápida. Claro que sí, y trajiste un tema importantísimo que es lo que ustedes conocen como coyotaje. Nosotros aquí en Panamá lo especificamos a través del tráfico de seres humanos o la trata de personas, y se ha estado haciendo campañas fuertes para contrarrestar este tema. De hecho, Panamá ha tenido una posición de proteger precisamente a esta población migrante para que no caigan víctimas, porque es que resulta que el tráfico de personas lo hacen generalmente las organizaciones del crimen transnacional. No estamos hablando quizás de uno o dos, sino que todo es un gran engranaje que abusa de esta población que está en un momento de vulnerabilidad. Sí, demasiado. Y ahora ya desgraciadamente se le cambia el coyote al traficante. Los migrantes los conocen como guías o como asesores de viaje, ¿no? Estas personas no son asesores de viaje. Estas personas lo único que les interesa es el sustento económico que la persona le da a la persona vulnerable, y pues básicamente de ahí se hace el recorrido, ¿no? Para que ellos puedan ir de punto A a punto B. Lo que nos ha tocado ver es de que las autoridades de Senafrón han hecho lo correcto dentro de las limitantes de sus parámetros dentro de la selva, en proteger, salvaguardar las vidas, y también tratar de evitar que el tráfico siga insistiendo y siga de manera masiva abundando la selva. Tú has hablado de algo que tú mismo acabas de decir, el recorrido. Sí, un recorrido de un punto a otro, que estos se dedican a que de pronto hablarles a ellos de las rutas y de los recorridos. Y bueno, Panamá ha reiterado que indiscutiblemente la selva del Darién no es una ruta. Sin embargo, ya tú tuviste una experiencia previa haciendo un recorrido
te vas a enfrentar a un segundo. Quiero que me hables de qué encontraste en ese primer recorrido que te ha hecho regresar a Panamá. Fíjate que primero que nada fue el estudio que hicimos en la parte de Anachucuna, una contaminación y un daño ecológico enorme. Es increíble. Y no solamente eso, el segundo factor, que son las enfermedades que se trae con una migración descontrolada, una migración masiva que ha afectado a la tribu Guna, una tribu vulnerable que no tiene los recursos a lo mejor para poder combatir ciertas cosas, pero esta migración descontrolada masiva ha causado una contaminación enorme antes de entrar a la selva. Ya entrando a la selva es un daño ecológico increíble, es ropa por donde quiera, y lo triste es que te topas ropa de pequeños, ropa de niños. Desafortunadamente vimos también preservativos, vemos diferentes cosas que pueden suceder dentro de la selva, pero el daño ecológico que se le está haciendo al patrimonio, que me imagino que es patrimonio nacional de Panamá, es inmenso y es posiblemente irreparable en ciertas partes. En realidad es patrimonio de la humanidad, declarado precisamente en el año 1982 y uno de los países carbono free o libre de carbono en el mundo. Creo que nada más hay 8, y Panamá se ha constituido como el Amazonas, siendo mucho más pequeña, en el pulmón de Centroamérica. Y de alguna manera las autoridades también han alzado su voz con respecto a esta contaminación, que, como tú bien dijeras, no solamente se trata de el tema de la basura que van dejando a su paso, sino también el tema de la deforestación, porque aquellas trochas que en su momento se podían utilizar por estos pueblos originarios para transitar por dentro de la selva se han convertido ahora en caminos mucho más amplios, producto del volumen de personas que están pasando. Sí, eso fue lo que vimos muchísimo, ¿no? Y es increíble cómo en ciertas partes hay ciertos caminos que son sumamente peligrosos. Yo no me imagino una persona con obesidad. Y uno me imagina una persona que tenga un niño, una familia, una mujer que tenga un niño, es increíble. Y también nos tocó ver pues migrantes que han perdido la vida, que están enterrados ahí. O sea, es algo muy triste. No es un lugar para migrar. Yo después de la experiencia que yo tuve, lo insisto y lo sigo insistiendo, el Darién no es un lugar para migrar. Yo creo que el periodismo tiene como propósito último y más, digamos, honorable, es invitar a la acción. Uno de alguna manera comunica no porque quiere solamente informar, sino que detrás de esa información se genere una acción por parte de quienes tienen la capacidad y el poder en su momento de dar una respuesta, pero no un paliativo, sino una respuesta a largo plazo. ¿Qué piensas tú, que te ha tocado ver de cerca este fenómeno de la migración? Cuando la gente lo ve a la distancia, muchas veces dice, ¿por qué estamos invirtiendo recursos en esta población? O de pronto yo lo haría así o yo lo haría así, pero la migración es un tema tan complejo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se podría hacer en realidad mirando a largo plazo para que estas personas no pasaran por una situación tan difícil, ellos y sus familias? Después de haber caminado 9 caravanas en el sur del país y haber transitado también con migrantes en Guatemala, Honduras y parte de Centroamérica, te das cuenta que uno de los problemas más grandes es el Pacto Global de Migración que se creó en las Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas tienen que entender este problema desde raíz, desde que el migrante viene saliendo desde su lugar de origen. Por ejemplo, en el puente Simón Bolívar estuvimos ahí, donde una migración masiva de venezolanos se está dando. También en el puente de Francisco de Paula, Santander, estuvimos ahí, también caminamos con ellos en la meca de distribución de los migrantes hacia las costas, que es Necoclí, también vimos ahí. Yo creo que se tiene que atender la migración desde sus países de origen y también buscar un canal externo para que ellos puedan llegar desde un lugar a otro. El migrar es un derecho humano, a nadie se le tiene que negar, es un derecho que nos corresponde por naturaleza, pero también en el migrar hay leyes y se tienen que atender este tipo de necesidades y se tiene que obedecer las leyes de cada país para poder migrar y darle la oportunidad a cualquier persona de llegar a su destino. Como tú mismo lo dijiste, Oscar, has estado haciendo un recorrido en diferentes caravanas en Centroamérica. ¿Qué hace Panamá distinto a los otros países? Atiende la necesidad inmediata. Y lo que nos ha sorprendido muchísimo es de que ni el gobierno estadounidense hace lo que hace Senafront. Senafront atiende las necesidades inmediatamente, salvaguarda las vidas de los migrantes y sobre todo salvaguarda su patrimonio, que es algo impresionante en comparativa de lo que viene siendo el gobierno estadounidense, que está siendo sobrepasado ahorita por esta migración. No tienen una planeación y tú piensas que Estados Unidos, por ser un país de primer mundo, tiene una planificación para una migración de este tipo y es totalmente lo contrario. Al igual que México no está bien preparado. Nuestros agentes de fronterizos no tienen la capacidad para poder atender esta necesidad y es la comparativa con Panamá, vemos eso. Yo escuché un programa tuyo donde tú hablabas de Tapachula.
y que en Tapachula se hacía un cuello de botella que generaba, pues, digamos, situaciones muy problemáticas tanto para la población local como para el mismo migrante. Panamá, por su naturaleza, también es un cuello de botella. Al final, digamos que es como un colador, es como un filtro. Es un escenario completamente o radicalmente distinto al resto de los escenarios que se puede ver de aquí hacia el norte. ¿Cómo podrías hacer una comparación del manejo que se le da en este cuello de botella, como tú bien lo dijiste, y acá en Panamá? Yo creo que Darién es el cuello de botella del mundo entero, ¿no? Es donde primero llegan, es la canalización para poder llegar hacia moverse a la movilidad hacia el norte del continente. En comparativa de México, Tapachula es el cuello de botella hacia el sueño americano, porque ahí estás a pasos de llegar hacia los Estados Unidos. Y la gente a veces le pregunta a los migrantes, ¿qué es más difícil? ¿Qué fue más difícil, Darién o México? Y muchos por el proceso migratorio y por el proceso que se da, dicen es que fue México, pero en comparativa de exigencia física, exigencia de sobrevivencia, del factor sobrevivencia, Darién es completamente, no hay otro factor más difícil que yo he visto en mi vida que sea Darién. Hablemos de lo más difícil que te ha tocado ver en este campo de cobertura. Ya sé que tenías un background en el tema, o una historia de coberturas en el tema deportivo, pero te has metido de lleno en la migración, y creo que este es un tema que atrapa. Realmente cuando uno empieza a ver las circunstancias y te vas dando cuenta de tantas áreas que toca la migración irregular, empiezas a preocuparte del origen, del destino, del tránsito, empiezas a preocuparte de los pactos internacionales, empiezas a preocuparte de las inversiones que hay que hacer. ¿Qué se puede hacer para que este tema se logre rescatar o poner en orden? Todas estas cosas van preocupando, pero ¿qué es lo más difícil que tú has visto a lo largo de tus coberturas? El crimen organizado es el que se ha lucrado con la vulnerabilidad humana. Llevan más de 150 billones de dólares que ellos ganan al año en las partes de Estados Unidos y México, el tráfico de niños en las fronteras de Estados Unidos con México, que nos ha tocado documentar bastante, niños sedados que los trafican con familias falsas en las fronteras entre México y Estados Unidos, la fabricación de estas familias falsas que se da por muchas ONGs que están involucradas con el crimen organizado en las fronteras entre México y Estados Unidos. Se escucha fuerte, pero es la realidad que hemos visto, y es donde estos organismos se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes para poder obtener el dinero, el sustento económico, pero sobre todo es una ventaja que ellos toman sobre los migrantes, ¿no? Eso es lo que nos ha tocado bastante, y sobre todo el abandono de los niños no acompañados, que es un tema sumamente serio. Simplemente el año del 2021 se registraron más de 35,000 niños no acompañados que transitaron también por la selva de Darién y por todo Centroamérica hasta llegar hacia el norte del país. Es un tema muy delicado y es lo más fuerte que nos ha tocado ver. Y este año ya vamos por arriba de los 15,000 en estos 3 primeros meses del año, lo que apunta realmente hacia el alza para este año. Antes de concluir la entrevista, porque quiero que me cuentes qué esperas ahora en este segundo recorrido, que lo vas a hacer, digamos, a la inversa, también quiero que toquemos 2 temas, porque la migración es dinámica y realmente todos los años vamos viendo que las nacionalidades van cambiando. Escuché en un reporte tuyo también hablando de africanos y estabas hablando también de chinos que estaban aumentando, y tienes toda la razón, porque nosotros revisando las estadísticas nos dimos cuenta que, por ejemplo, este año han variado la entrada a través de nacionalidades. Se han visto nuevas nacionalidades, como el caso de los haitianos en primer lugar, que han estado a la cabeza, venezolanos en segundo lugar, ecuatorianos que han bajado un poquito el volumen del tránsito, pero se han insertado nacionalidades como la China y la India, ya registradas en pueblos de acogida, como es el caso de Bajo Chiquito. Esto habla de algunas situaciones políticas que se están dando, por ejemplo en China, que por nadie es desconocido, el tema de la continuidad de Xi Jinping y un autoritarismo que está calificado a nivel internacional, que está en incremento. Y esto ha hecho que muchas personas inicien algo que ellos denominan el Zhouxian, que es el término en chino del camino a pie o del camino, digamos, por la ruta pedestre.
así le llaman los chinos, y ellos también están generando mucho contenido a través de los WeChats, dándose contactos y diciendo cómo es la logística para llegar a Norteamérica. A muchos les ha tomado hasta casi un año lograr hacer toda esa travesía. Afganistán también está en otra situación difícil políticamente hablando, porque los grupos talibanes han estado recuperando territorio. Se ha visto este cambio de que algún territorio era en un momento pues, del gobierno, y de pronto cambia a talibán y luego lo recuperan, y así ha habido una inestabilidad, sería la palabra que podríamos utilizar, que también ha provocado un éxodo masivo por parte de aquellos que en su momento se plegaron hacia Estados Unidos. Sí. ¿Has visto tú este comportamiento también en México? Sí, ha llegado muchísima gente de China, ¿no? Y la mayoría de la gente que hemos entrevistado han dicho que son por las restricciones tan fuertes que tienen de COVID. El comportamiento de la gente de China, se les pregunta acerca de su presidente autoritario, y ellos lo detestan, la verdad, la primera respuesta de ellos, ¿no? Pero es increíble su travesía, es increíble la gente de China, como lo hemos estado estudiando. En la parte de Necoclí hay un tráfico muy grande de ellos, y hasta comerciales les han hecho de promoción para decirles como si Darien fuera una ida al parque, como si Darien fuera un paseo, y ellos se promueven eso ya llegando hacia Darien, y creen que va a ser fácil. Ahora ya el estudio en las fronteras de México con Estados Unidos, pues ya se les hace una investigación, y las cantidades que pagan ellos por cruzar desde China hasta allá es completamente exacerbado. Es increíble la diversidad de nacionalidades que ya hay entrando hacia México, entrando hacia los Estados Unidos, y esto te habla de que hay una crisis humanitaria muy fuerte, sobre todo el conflicto bélico, que también lo vimos en Tijuana, Baja California, cuando llegaron una oleada masiva de ucranianos. Pasaron también una oleada grandísima de rusos, y eso se está viendo ya sumamente abrumante en las partes de entre México y los Estados Unidos. Diferentes nacionalidades, pero por eso es el llamado a los organismos internacionales que tienen que invertir más tiempo en esto, porque se está agravando cada día más. Oscar, ya para terminar entonces, ¿qué esperas tú en esta nueva travesía por Darién? ¿Cambias la ruta, la volteas? A veces uno, cuando hace estos cambios, ya viniendo de Colombia hacia Panamá, es una configuración del terreno, no sé si vas a cambiar la ruta. Quiero que me hables un poquito de la planificación que tienen en esta ocasión. Sí, pues vamos otra vez de nuevo con los agentes de Senafront. Tenemos la fortuna de tener esta oportunidad de ir con ellos. Ellos dijeron que sí de una vez. Primero que nada, sí. Nuestro subteniente es el que nos lleva de la mano, ¿no? Voy de la mano también de mi compañero Ben Bergquam, que es un periodista de Estados Unidos para el medio de Real America's Voice News, que es el que trabajamos. Lo que esperamos ver es el daño que se le ha hecho también a la selva, que es lo más importante para poder mandar este mensaje, que por la selva no. También el transcurso de los migrantes viniendo a la inversa, ¿no? Que ningún medio de comunicación ha hecho esta travesía a la inversa, y para empezar creo que vamos a ser los primeros en hacer esto de regreso, de retorno, y verlos en su estado ya de ánimo, en conforme como van avanzando, y hacerles ciertas preguntas de qué es lo que esperan, porque Estados Unidos ha puesto ciertas restricciones ya, como el paro humanitario, como cierto número de personas pueden entrar por mes, de 30,000 personas al mes, y también las restricciones por un programa que se llama CBP para poder entrar a Estados Unidos. Hacer ese tipo de preguntas sobre los migrantes, hacer ese estudio de sus opiniones, y a raíz de eso sacar un análisis de qué es lo que se espera en los siguientes meses, porque esto va a ir acrecentándose un poco más. Así es, esa es la realidad que se espera, un aumento debido a la situación económica mundial, diríamos post pandemia. Muchísimas gracias, Oscar, por habernos acompañado. Oscar Ramírez con nosotros, un periodista reconocido, además muy seguido en redes sociales, compartiendo con nosotros. Nos despedimos por el momento y esperamos que haya otra oportunidad para conversar, Oscar. Muchas gracias, un honor, y es un placer conocerte, y gracias por recibirme en Panamá. Muchas gracias. Gracias.